Hola a todos y bienvenidos. En este vídeo vamos a analizar las diferencias entre una célula procariota y una célula eucariota. Sin embargo, antes de empezar, vamos a revisitar la definición de célula. Recordar que la célula es la unidad fundamental de todo organismo vivo y que debe ser capaz de realizar una reproducción independiente, así como presentar como mínimo una estructura basada en un citoplasma y una membrana que lo envuelva, capaz de distinguir entre un espacio externo y un espacio interno. Además de ello, debemos definir cualquier organismo vivo como aquellos capaces de presentar estas características. En primer lugar, debe ser capaz de nutrirse, es decir, captar materia externa y generar energía a partir de ella. Por otro lado, debe relacionarse con el ambiente, y esto quiere decir que debe captar estímulos del exterior y ser capaz de elaborar respuestas adecuadas a sus necesidades. Y por último, debe ser capaz de reproducirse, es decir, de generar nuevas unidades semejantes o iguales a ella misma. Sin embargo, esta visión es un tanto simplista y lo podemos extender valorando estas 7 características. Por un lado, si hablamos de su estructura y su organización, veremos que son desde distintos niveles de organización sumamente complejos, ya desde el nivel más básico, que sería el atómico o molecular, hasta el organismo de manera íntegra. Vemos que son estructuras hipermega organizadas y hipermega coordinadas entre ellas. Por otro lado, y relacionado con esto, deben ser capaces de generar metabolismo, es decir, de generar reacciones químicas que le permitan mantener su estabilidad, cosa que nos lleva al concepto de homeostasis, que es justamente esta tendencia del organismo de mantener el equilibrio dinámico para conservar su estado y sus funciones básicas. Ya lo hemos comentado anteriormente, todo organismo debe ser capaz de reproducirse para perpetuarse en el sistema, es decir, debe ser capaz de dar origen a otras unidades iguales o semejantes para dar continuidad a la especie. De la misma manera, para conseguir reproducirse deberá ser capaz de crecer y desarrollarse para así poder generar todo su ciclo vital. En cuanto a su relación con el espacio, debe ser irritable, que esto significa que debe poder responder a aquellos estímulos externos que le puedan vulnerar o que le puedan aportar en situaciones perjudiciales o beneficiosas. Debe ser capaz de modular y responder a esos estímulos. Y por último, también vinculado con ello, es que debe ser capaz de adaptarse si se encuentra en situaciones que constantemente le están ocasionando fuerzas intenciones ambientales que sean contradictorias. Deberá encontrar una estrategia para superarlas y estabilizarse. Esta característica suele estar vinculada con el concepto de evolución. Si damos un paso a una clasificación sobre las células, vemos que en la parte derecha nos describe que todas las células deben tener como mínimo 3 características. Primero de todo, deben estar delimitadas por una membrana plasmática. Lo que hemos comentado anteriormente, deben tener una estructura barrera que le otorguen un espacio externo de un espacio interno que sería su integridad, su ecosistema propio. Por otro lado, debe contener algún tipo de molécula genética. Hablamos en este caso del ADN. Y por último, debe ser capaz de presentar en su citoplasma, es decir, en su ambiente interno, aquellas organelas capaces de generar funciones ya propias de la célula. Sin embargo, si vamos a mirar la clasificación genérica de este esquema, podemos por un lado que nos hablan de organismos unicelulares o pluricelulares. Eso simplemente tiene que ver con el número de células que componen el organismo, pero por otro lado, y aquí sí que ya nos centramos en la clasificación que tenemos coloreada, vemos que podemos diferenciar entre una célula procariota y una célula eucariota, y que éstas se basan en la diferencia de tener o no tener núcleo. Vamos a ir hablando más extensamente sobre este suceso y es así como para empezar, vamos a ver en qué momento surgió la palabra de procariota. La palabra procariota fue enumerada por primera vez por este investigador, Edward Pierre Leon Chaton,
un naturalista, zoólogo y biólogo francés, que en 1925 empezó a distinguir y a hablar de manera separada de aquellos organismos eucariontes, es decir, organismos que presentaban células, de algunos organismos procariontes, es decir, aquellos organismos que no presentaban núcleo en su interior. Fue a través de esta primera publicación que ya se pudo utilizar el término como tal. Si vemos un árbol filogenético, aquellos árboles que nos van indicando evidencias evolutivas de las distintas especies, en este caso basado en la clasificación de Bush, vemos que desde hace ya tiempo se está ya determinando que habían organismos muy distintos entre ellos a nivel de organización. En este caso estamos viendo el género de bacteria, Archaea y Eukarya. Esto mismo lo podemos relacionar con las distintas intenciones clasificatorias de los organismos, donde vemos que a lo largo del tiempo se han expuesto distintas hipótesis para realizarla. Fijaros, pero que siempre ha habido una estructura en la que se está diferenciando muy claramente aquellos organismos más simples, las bacterianas, de aquellas que llevan estructuras más complejas, que serían los eucariotas. Y así es como por fin llegamos a la primera visualización de qué sería una célula procariota y una célula eucariota. En esta situación lo primero que hago es plantearos un esquema en el cual os pido, sin decir nada, que os fijéis en cómo son cada una de las estructuras, qué os llama la atención, qué es lo que veis de diferente, y a partir de ahí vamos a ir presentando poco a poco algunas de sus características fundamentales. Aquí en esta tabla comparativa, la que encontráis en la derecha, podemos ver un cuadro resumen de las diferencias entre las células eucariotas y las procariotas. Estas son las que vamos a ver a continuación, pero aquí las tenéis resumidas por si queréis echarle un ojo y mirarlo de manera paralela y comparativa. Dicho esto, las principales diferencias más llamativas entre un procariota y una eucariota son las siguientes. La célula procariota no tiene núcleo, mientras que la célula eucariota contiene núcleo. La célula procariota no tiene orgánulos, simplemente presenta el ribosoma, mientras que la célula eucariota contiene una variabilidad bastante interesante de orgánulos. Y por último, las células procariotas dan lugar simplemente a organismos unicelulares, mientras que los eucariotas pueden dar lugar a organismos uni o pluricelulares. Estas serían las diferencias más drásticas entre una y otra. Dicho esto, vamos a ver al detalle algunas de estas características. Si empezamos por el tamaño celular, fijaros que las células procariotas son relativamente más pequeñas que las procariotas. Una procariota suele medir entre 0,1 y 100 micras, mientras que la célula eucariota justamente empieza en las 10 y puede llegar a hacer 10 micras, aunque hay algunas de ellas que pueden llegar a hacer centímetros. Así estamos hablando de un espacio tridimensional bastante distinto que se puede entender si tenemos en cuenta la organización interna tan sumamente extensa que tiene la célula eucariota. La siguiente característica que vamos a valorar es que la célula procariota no tiene núcleo. Sin embargo, fijaros que en su interior alberga una estructura genética, y es de ello de lo que vamos a hablar a continuación. Una célula procariota no tiene núcleo, pero presenta las estructuras que vemos en esta imagen. Para empezar, tiene el nucleoide, que sería algo similar a un núcleo, sería aquella región de forma irregular que contiene el ADN procariota, pero que no presenta una envoltura, no presenta una membrana, con lo cual no podemos hablar de un núcleo. Por otro lado, presenta un cromosoma, es decir, presenta material genético, el ADN, que en este caso suele ser, o es, mejor dicho, en formato circular y que tiene una dotación genética haploide, es decir, una simple copia por organismo. Pero además nos llama la atención que la célula procariota generalmente presenta el plásmido, que es una estructura genética basada en ADN extracromosómica, es decir, es una estructura anexa que se replica y que se transmite de una manera, podríamos decir,
sexual, pero que es totalmente independiente del ADN propio del procariota. ¿Sí? Es una estructura móvil que utilizan las células procariotas para ser transmitidas a otras células procariotas. Este fenómeno es el que vemos en esta imagen, que sería la conjugación. Fijaros que aquí estamos viendo una célula procariota donadora, la célula F+, que está en contacto con una célula receptora denominada F-, en la cual se establece un contacto físico y se traslada ese plásmido de la célula donadora a la célula receptora. Fijaros que se ha generado una copia y se ha enviado a la célula receptora. Se trata de una transferencia horizontal de genes, ¿sí? Pero en este caso es una reproducción sexual unidireccional. Va de la célula donadora a la célula receptora. Fijaros aquí en este esquema, como tenemos el plásmido, a través del contacto se envía a la otra célula una copia, acabando siendo las dos una célula contenedora de un plásmido. Sí, esto sería un caso de reproducción sexual dentro de la célula procariota. Si miramos esta misma estructura, la que engloba el material genético en la célula procariota, podemos ver que es una estructura mucho más concreta y mucho más detallosa. Para empezar, encontramos una envoltura nuclear, que sería lo que propiamente llamamos núcleo. Es esta capa que contiene el material genético y que está formada realmente por dos membranas, una interna y la otra externa, y que además, como podemos ver en esta imagen, presenta perforaciones, que es lo que denominamos o conocemos como poros nucleares. Fijaros además que esa estructura, esta envoltura, ¿sí?, coincide y es continua con uno de los orgánulos de la célula eucariota, que sería el retículo endoplasmático, ¿sí? Fijaros que estos poros le permiten al núcleo tener cierta capacidad de transporte activo entre el interior y el exterior del núcleo, ¿sí? Está formado por unas proteínas que se llaman nucleoporinas, que permiten, a pesar de ser de un diámetro sumamente pequeño, el paso de ciertas moléculas muy pequeñas. Por otro lado, si nos fijamos en la parte interna de la envoltura, vemos que hay una estructura llamada lámina nuclear. Se trata de una organización a través de proteínas y de filamentos intermedios, en las cuales habilitamos el anclaje de la cromatina y de los poros nucleares. De los poros nucleares ya hemos hablado. De la cromatina vamos a hablar a continuación. La cromatina consiste en el material genético, es decir, en el ADN, más una asociación con proteínas. Esta cromatina nos permite controlar de una manera más robusta la gestión de la molécula de ADN, ¿vale? En el caso de los eucariotas, donde tenemos tanta y tanta información genética, nos sirve para modular también la expresión entre aquellos genes que nos hacen falta expresar en aquella célula, de los que en esta ocasión, en esa célula en concreto, nos vale que estén silenciados, ¿vale? Esto está normalmente relacionado con la eucromatina, aquella porción celular, aquella porción genética que nos interesa expresar, versus la heterocromatina, que sería aquella que mantenemos una situación más compactada, porque en ese estado, en esa célula en concreto, ya nos va bien que esté silenciada, que esté apagada, que no se le permita expresarse. Fijaros que justamente esta heterocromatina es la que se relaciona con mayor insistencia a esta lámina nuclear, ¿vale? Permite que se enganche a ella y que se organice de una manera más ordenada, ¿sí? Le permite tener al núcleo cierto orden espacial. Y por último, dentro de esa estructura nuclear, veríamos el nucleolo, que solemos tener una sensación equívoca de que el nucleolo es el núcleo del núcleo y que sería como el ADN, pero en realidad no. Vuelve a ser un material genético, en este caso totalmente relacionado con el ADN ribosómico, es decir, aquel encargado de codificar
de codificar el ARN ribosómico para ensamblar los ribosomas. Ya veremos más adelante que son Avanzo, que es un organelo específico que nos sirve para realizar la traducción, para fabricar proteínas, pero esta estructura, es decir, este nucleolo, está plenamente vinculado con el ADN ribosómico, aquel que va a permitir transcribir el ARN ribosómico, ¿sí? Aquí vemos otro esquema donde nos ayuda sobre todo a diferenciar esta lámina nuclear, sí, que es lo que encontraríamos en contacto con la envoltura nuclear interna, y vemos como esta lámina nuclear se asocia, suele estar muy comunicada con la cromatina la heterocromatina, que es aquella porción de ADN más compactado por las proteínas que suele estar silenciado, ¿vale? Por otro lado, fijaros que la cromatina nos la dibujan de un color grisáceo mucho más claro y que está representado aquel material genético que está más accesible para ser expresado en la célula, ¿sí? Recordemos que el genoma de una célula eucariota suele ser muy amplio y que no nos interesa tenerlo totalmente al descubierto. Las células se van especializando en distintas funciones y solo presentan aquellos genes que les interesa. Aquellos genes, aquellas partes del ADN que codifican de manera concreta aquellos productos que interesan a la célula, estarán presentados como eucromatina, mientras que aquellos que a aquella célula no le interesen serán aquellos que tendrán un poquito más compactado y que se presentarán como heterocromatina. Dicho esto, cuando hablamos de esta compactación genética de este ADN más compactado, más reducido a nivel espacial, lo hemos visto muy claro en el caso de la célula eucariota, ¿sí? Ahora cuando hablábamos de heterocromatina, pero es un hecho que también sucede en la célula procariota. En ambos casos está gestionado por proteínas, en el caso de los procariotas por las NAP, las proteínas asociadas al nucleoide, ¿sí? Que ayudan a compactar y a condensar, a estabilizar ese material genético, mientras que en el caso de la estructura eucariota, el ADN está asociado a unas proteínas conocidas como histonas, encargadas de formar esta cromatina que hemos hablado anteriormente y que reduce espacialmente esta estructura de ADN. Otra de las características de la célula eucariota y la procariota es la membrana plasmática, es esa cubierta que hay de la célula y que es imprescindible para poderla denominar como célula. En este caso, tanto la célula procariota como la eucariota presentan una estructura similar. Lo único que puede variar es la naturalidad de algunos de sus estructuras, algunos de sus lípidos más comunes, pero en cuanto a estructura, a formación, sería bastante semejante y no habrían grandes cambios, ¿vale? Sin embargo, a la célula procariota es obligatorio presentar la pared celular. Esta pared celular también la presentan algunas células eucariotas. Las más conocidas, las que más nos suelen sonar, es la célula eucariota de las plantas, que recordemos que más allá de una membrana plasmática presentan una cubierta más externa y más rígida que sería la pared celular. Las células eucariotas también presentan esta pared celular y es simplemente una capa más externa que le permite tener otra estructura de protección, ¿sí? Le permite tener mayor rigidez y mayor protección a su estructura interna. La gran diferencia entre la pared celular del procariota versus la del eucariota es que en eucariota suele ser de celulosa, mientras que en los procariotas suele ser de peptidoglicano. Y justamente este peptidoglicano seguramente os sonará de aquello que utilizamos para diferenciar las bacterias en gram positivas o en gram negativas. Ojo, recordemos que los procariotas son las bacterias. Y aquí es cuando estamos atando un poco cabos. Pues este proteoglicano es el que conocemos y que nos permite hacer la gran clasificación de las bacterias, como ya he comentado anteriormente, entre gram positivas y gram negativas. Fijaros en cómo difieren en cada uno de los casos. En el caso de gram positiva, fijaros que es una cubierta
mucho más amplia, mientras que en el caso de la gram negativa queda en una estructura intermedia, más interna y mucho más delimitada, mucho más corta, mucho más estrecha. Este suceso hace que en la tinción de Gram se visualicen de manera muy distinta. La Gram positiva se ve en un color azul, violeta oscuro, mientras que las Gram negativas se ven en un color más rosado. Y eso a nivel de microscopía óptica nos permite diferenciar si es de un tipo o si es de otro y nos permite hacer una primera clasificación. Dentro de la célula procariota también podemos destacar la estructura del mesosoma. Fijaros aquí en este dibujo cómo el mesosoma son estas pequeñas invaginaciones de la membrana plasmática que hacen como unos pliegues hacia el citoplasma, hacia la estructura interna de la célula, y que sirven sobre todo, se cree que sirven sobre todo para las funciones que vemos en este listado. En primer lugar, para ayudar a la participación de la división celular. Ayudaría a segregar el material genético y a generar ese septo celular capaz de marcar un espacio entre una célula y la otra. Por otro lado, también serviría como anclaje. Recordemos que las células, las membranas plasmáticas, suelen tener a su alrededor estructuras de anclaje para coordinar y para gestionar los elementos internos. Por otro lado, tendría una reacción con sucesos más metabólicos, de respiración y fotosíntesis. Y por último, se le otorga una capacidad o una característica de transporte, ayudándole a ejercer una importación o una exportación a través de esta membrana. Serían estructuras pues, que tienen mayor facilidad para hacer estos movimientos de extracción o importación. Si analizamos los orgánulos, como ya hemos comentado anteriormente, en la célula procariota es muy pobre en orgánulos, simplemente tiene el ribosoma, mientras que la célula eucariota presenta muchísimos orgánulos. Recordemos que un orgánulo es una estructura especializada y en muchos casos membranosas, aunque no en todos, que se encuentra dentro de la célula, ¿sí? Dentro del citoplasma, y que éstas desempeñan funciones específicas. Cada orgánulo tiene una función característica y propia. Con ellas, a través de estas organelas o de esos orgánulos, conseguimos realizar la supervivencia celular y el funcionamiento de la misma. Aquí tenéis un pequeño esquema en la que veis reflejados los distintos orgánulos de la célula eucariota y sus funciones principales, pero aquí lo que vamos a ver es una comparativa entre ambas células, entre la eucariota, como veis, en la parte superior, y la procariota. Como veis en el dibujo correspondiente a la eucariota, vemos una variabilidad de orgánulos muy destacable, mientras que en el procariota básicamente estamos viendo ese ADN, ¿sí? Ese cromosoma procariota, el mesosoma que no hemos comentado hace muy poco, el plásmido, ese elemento cromosómico extra, y el otro elemento que estamos viendo representado sería el ribosoma, ¿vale? Un orgánulo encargado de ensamblar las proteínas resultantes de la transcripción del material genético. Y aquí lo vemos. El ribosoma existe tanto en células eucariotas como procariotas, pero fijaros que su estructura varía sutilmente, básicamente por tamaño. En el caso del ribosoma procariota se trata de un complejo conocido como 70S, mientras que en el eucariota es de 80S, y esto es porque el ribosoma está basado en dos subunidades, la subunidad mayor y la menor. Fijaros que tenemos en la segunda secuencia del esquema. En el caso de la subunidad mayor de procariotas sería el 50S, en eucariotas sería el 60S, y la subunidad menor sería 30S versus 40S. Aquí estamos hablando básicamente de tamaño, ¿sí? Si os fijáis, estamos hablando de unos tamaños más reducidos en el caso de la célula procariota versus el caso de la célula procariota versus en el caso de la célula eucariota, que son sutilmente mayores. Fijaros que esa estructura del ribosoma consiste en una parte proteica que es la que se encargaría de realizar estas dos subunidades, ¿vale? Una
un lado proteico y un lado del ARN ribosómico, ¿sí? Esa estructura, recordemos que, tal y como he comentado anteriormente, se encarga plenamente de la actividad de traducción, ¿sí? La traducción es la capacidad de leer el ARN mensajero para generar una proteína resultante, una proteína funcional que va a ejercer una actividad concreta según las características de su estructura química, ¿vale? Vemos aquí que en primer lugar debemos transcribir el ADN. La transcripción, recordemos que es el paso de ADN a ARN, y una vez hemos hecho la transcripción es cuando entraría en juego el ARN ribosómico, ¿sí? Este ribosoma, estas dos subunidades que se encajarían con este ARN mensajero y harían la lectura para generar la traducción. Sí, fijaros que en el caso de la célula procariota todo esto ocurre en el citoplasma, puesto que no existe núcleo, perdonad, célula sí que existe, mientras que en el caso de la célula eucariota parte del proceso pasaría dentro del núcleo, la transcripción pasaría dentro del núcleo, el procesamiento de este ARN mensajero pasaría en el núcleo y la traducción sí que ya la derivaríamos a porción citoplasmática, aunque debemos recordar que cuando hemos visto la estructura nuclear hemos visto que este núcleo estaba en contacto íntimo con el retículo endoplasmático rugoso, que justamente es una organela que presenta ribosomas asociados a su estructura, lugar donde se va a generar la traducción en el caso de las células eucariotas. Sé que aquí estoy hablando de muchos conceptos que a lo mejor ahora mismo no domináis, seguro que más adelante podréis ver en algún vídeo cómo explico más concretamente algunos de ellos, pero aquí ya simplemente estoy haciendo una comparativa entre una célula eucariota y una célula procariota. Otra cosa que me gustaría destacar es que dentro de la explicación de cómo la célula eucariota ha conseguido tener tantos órganos en su interior, debemos tener en cuenta la teoría endosimbiótica presentada por la investigadora Lynn Margulis, en la cual se habla de cómo la célula eucariota se alimentó de la incorporación simbiótica, es decir, de cómo se interiorizó dentro de su estructura algunas bacterias responsables de generar a posteriori algunas funciones propias dentro de la célula eucariota. Por ejemplo, sin ir más lejos, la mitocondria se cree que se trata de una bacteria, ¿sí?, que fue incorporada, aquí la tenéis, una bacteria que fue aeróbica, que fue incorporada y que le permite justamente a la célula eucariota ser capaz de realizar muchas acciones metabólicas, ¿vale? Lo mismo se cree que pasó con esa estructura, con el cloroplasto y con algunos otros organelas, ¿vale? Es una teoría endosimbiótica de cómo se generó, cómo se dio lugar a esta célula eucariota de mayor complejidad, ¿vale? Y por último vamos a analizar la reproducción en el caso de las procariotas y en el caso de las eucariotas. Vamos a empezar por procariotas. Fijaros que podemos tener una reproducción asexual, es decir, sin ningún tipo de comunicación de material genético, simplemente crear una copia idéntica. Esta reproducción asexual sería formada o generada por la bipartición o fisión binaria, que se trata de generar una división de la célula a nivel citoplasmático y a nivel de material genético. Fijaros que aquí tenemos el cromosoma propio de la célula procariota, realizamos una replicación, es decir, una copia, la dividimos en el espacio en dos territorios, en el cual a posteriori realizaremos la diferenciación del citoplasma mediante la citocinesis y conseguiríamos dos células totalmente iguales. Pero también en los procariotas puede haber la reproducción parasexual, es decir, una reproducción en la que haya cierto intercambio genético. Vamos a ver que esta reproducción parasexual no es de la misma manera que en el caso de los eucariotas.
Los tenemos aquí en continuación, sería la conjugación, la transducción y la transformación, pero vamos a hacer un cambio de diapositiva porque ahí veis los ejemplos, ¿vale? Fijaros que de una ya hemos hablado, de la conjugación ya hemos hablado, que es el intercambio de ese plásmido, de ese material genético extra dentro de células procariotas, la cual se desplaza de manera horizontal, donde hay un elemento, un individuo, una célula donante y una célula receptora, ¿sí? Se generaría la copia y se traslada a la célula receptora, con lo cual acaban las dos células teniendo una copia de este plásmido. Esto es la conjugación y ya la hemos visto anteriormente. Sin embargo, tenemos dos procesos más. Tenemos, por un lado, la transducción, que lo vemos aquí en la parte inferior, en la que estamos utilizando un agente transmisor, generalmente un virus, ¿sí? Que le integra a la célula procariota fragmentos de ADN, ¿vale? De una célula, de una bacteria parasitada a otra, de tal manera que le permite, le otorga cierta variabilidad genética con esas inclusiones externas que le inyecta el vector, el virus que está generando esa transferencia. El otro caso es la transformación, que es la que vemos aquí arriba, que es simplemente la introducción de fragmentos de ADN a la célula. En este caso no hay ningún vector, no hay ningún virus ni ninguna estructura que aporte este material genético, sino que simplemente es cuando la célula procariota es capaz de coger ADN del medio, que procede de otra célula, pero que se ha encontrado sin hacer una relación íntima con un vector ni con otra célula procariota. ¿Vale? Se entiende que a veces en este tipo de estructuras, en este tipo de células, en este tipo de ambientes, se puede dar este condicionante de que se liberen estructuras genéticas en el ambiente y que sean pues reabsorbidas, por decirlo de alguna manera, por otras células. Si miramos esto mismo, si miramos la reproducción en la célula eucariota, para empezar, que solemos hablar simplemente de la mitosis y la meiosis, no debemos olvidar que dentro de la célula eucariota existen otras formas de reproducción, otras formas de generar nuevos individuos, tales como la gemación o la esporulación, típicos de hongos, de levaduras, pero que solemos hablar siempre que hablamos de la célula eucariota de la mitosis y la meiosis, que es lo que vamos a analizar en este vídeo, ¿sí? Recordad que la mitosis es el proceso en el cual las células eucariotas generan una división celular con un reparto genético equitativo, es decir, la misma dotación cromosómica de la que se inicia el proceso, la célula madre, es la misma dotación la que van a presentar las células hijas. ¿Sí? Es como una clonación, una producción idéntica, genéticamente idéntica entre la célula original y las células hijas. Se consideraría una reproducción asexual porque aquí no hay intercambio, es simplemente una copia de la célula inicial. Recordar que la mitosis tiene diferentes fases, que aquí no vamos a hablar de ellas, pero que seguramente os suene. La interfase es el estado normal de la célula cuando está funcionalmente en estado no de división, no de reproducción, y que a la que empieza pues ya tendríamos la profase, metafase, anafase, telofase y la aparición de las dos células hijas mediante la citocinesis, que es la división del citoplasma. ¿Sí? En este caso hay una cariocinesis, una duplicación del material genético, y una citocinesis, una repartición de la estructura del citoplasma, dando como resultante dos células hijas idénticas a la célula madre, a la célula inicial. Pero recordemos que en el caso de los eucariotas tenemos una división que sí se consideraría asexual, en la cual hay intercambio de información genética. Fijaros que este proceso de división consta de dos divisiones consecutivas, en la cual la división inicial se hace un intercambio genético entre el material propio de la célula, generando cierta variabilidad,
y que esta primera división acaba en una situación haploide para la célula, es decir, dividimos en dos la carga genética, dejamos de ser diploides 2N para ser haploides, y en la segunda división es cuando ya repartiríamos equitativamente el material genético ya en las hijas finales, ¿vale? Fijaros que hemos pasado de ser una célula 2N, ¿sí? Con dos pares de cromosomas azules y dos pares de cromosomas rojos, a ser cuatro células, cada una con una copia del cromosoma azul y una copia del cromosoma rojo, de dos cromosomas de cada color a simplemente un cromosoma de cada color, ¿vale? Es una división en la cual repartimos el material genético, lo dividimos. Dejamos de ser diploides, de presentar dos copias, para ser haploides, presentar simplemente una copia. Este suceso también merece ser valorado y revisado con atención. En este vídeo ya os he comentado que aquí simplemente vemos las diferencias más drásticas entre procariota y eucariota, pero este suceso pues se merece una explicación mucho más calmada y mucho más revisada. Y así es como, a grosso modo, creo que ya seréis capaces de identificar entre una célula procariota y eucariota. Fijaros que su estructura, su presencia o ausencia de elementos nos ayuda mucho a discernir entre si es una célula eucariota o si es una célula eucariota. Aquí tenéis una imagen de 3-4 células, y a ver si sois capaces de decir cuál es la eucariota y cuál es la procariota. Y con ello me despido de vosotros de momento, nos vemos en otros capítulos, ha sido un placer y hasta la próxima.